Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría, y la charla de hoy es acerca de los motivos por el cual algunos pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer no presentan síntomas. Bueno, comenzando con la charla, a modo de introducción, a nivel mundial hay miles de pacientes que presentan no solamente demencias por enfermedad de Alzheimer, sino también otras enfermedades que también son neurodegenerativas, ¿sí? Y que con el tiempo, de forma crónica, van a causar un deterioro importante a nivel del sistema nervioso. Por supuesto que la enfermedad de Alzheimer forma parte de estos grupos y como ya se estuvo hablando en las anteriores charlas, se caracterizan por síntomas que afectan no solamente lo que es cognitivo, memoria, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, sino también las actividades de la vida cotidiana, cualquier tipo de actividad que el paciente realice de forma habitual. Y también, como se habló en otras charlas, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por presentar acumulación de proteínas anómalas, proteínas eh, que también se pliegan mal, que fallan los procesos de reparación de estas proteínas. Estos depósitos ocurren décadas antes de que se manifieste la enfermedad de Alzheimer, que son las placas amiloides y los ovillos neurofibrilares, que es una lesión tisular, se ven los tejidos, es histopatológica. Esta charla está basada en un estudio científico que observó lo siguiente, que hay dentro del grupo que nombré anteriormente, hay un porcentaje de que presentan estas alteraciones a nivel de los tejidos, pero que no llegan a presentar clínicamente los síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer, como los que nombré anteriormente. Bueno, y este porcentaje de pacientes que hacen a esta excepción, el estudio lo denominó grupo resiliente. Fue un estudio que se realizó en base a 12 pacientes que mostraban, como se dijo a nivel tisular, este tipo de lesiones, pero que durante esto es póstumo, por supuesto, pero que durante todo lo que fue su vida no transitaron las etapas sucesivas de la enfermedad de Alzheimer con los síntomas que presentaban el promedio de los pacientes con este tipo de demencia. Como se dije anteriormente, se lo denomina grupo resiliente para poder distinguirlos de el resto de los pacientes que tienen una progresión que es la que habitualmente conocemos. Bien, algunos de los datos que se obtuvieron de este estudio es que eh, en lo que es sistema nervioso central hay un grupo de neuronas, bueno, denominadas astrocitos, pero lo más importante es entender que existe un grupo de células a nivel del sistema nervioso y conocer cuál es la función, que actúan realizando una depuración. Depuran los desechos, los productos de desecho del metabolismo del cerebro, ¿sí? Actúan como si fuese una especie de limpiadores de todos los productos de desecho. Que en este tipo de pacientes encontraron que tienen más cantidad de estas neuronas, es decir, que tienen más cantidad de estas células que actúan como limpiadores de los productos
de desecho propios del metabolismo del sistema nervioso. Así que esto podría ser una de las posibles causas por las cuales no presentan síntomas. Actuarían como una especie de, no factor protector, pero sí un dato bastante puntual acerca de lo que, cómo fisiológicamente, como neurológicamente, eh, se encuentran en esta instancia y es lo que permite justamente ser una de las posibles causas por las cuales no desarrollen síntomas. También lo que producen es no solamente más cantidad de estas células que actúan limpiando los productos desechos, sino que también presentan un mayor porcentaje comparado con los pacientes con Alzheimer ya conocido, sustancias antioxidantes, ¿sí? Que también son beneficiosas y quizás esta sea una de las hipótesis por las cuales exista un grupo de pacientes de grupo resiliente que no tiene síntomas durante todo lo que es la progresión de la enfermedad. Bien, también otra cuestión es que presentan menor, por parte también de una célula, de un grupo de células, presentan una menor respuesta inflamatoria. Con lo cual, este grupo resiliente, al presentar una menor respuesta inflamatoria, presenta menor daño. Siempre una inflamación va a dar como resultante daño, ¿sí? Como bien dice acá, el grupo resiliente, las vías inflamatorias se mostraban mucho menos activas, sumado a los dos puntos anteriores que nombré. Y también el paciente, los pacientes con enfermedad de Alzheimer que nosotros estamos acostumbrados a ver, eh, presentan un deterioro de, el grupo de células que trata de eliminar a estas proteínas anómalas que se comienzan a depositar décadas antes de que comience la enfermedad. En el caso de este grupo, en este caso de este porcentaje menor del grupo resiliente, las células que, el conjunto de células que tienden a eliminar estas proteínas defectuosas están actuando correctamente en comparación con lo que se suele observar en pacientes con Alzheimer. Así que ya tenemos 4 puntos en este grupo resiliente que se diferencia de lo que es la población conocida que sufre demencia por enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver un poco las diferencias entre uno y otro. Bien, volviendo a repasar, hay un periodo de latencia entre que comienza el depósito de las proteínas anómalas y hasta que aparecen los primeros síntomas, síntomas compatibles con las primeras fases de la enfermedad, ¿sí? Y ese depósito, cuanto más proteínas anómalas se depositen, mayor va a ser la clínica que manifieste el paciente, ¿sí? A mayor depósito, estamos hablando de mayor gravedad y también mayor progresión. Cuestión que en estos pacientes no se encontraron en este grupo resiliente no se encontraron por los motivos nombrados anteriormente, que fueron los que el estudio pudo mostrar como evidencia. Estos 4 puntos que resalté. Bueno, esto es también lo que dije anteriormente, que cuando comienza el depósito de estas proteínas, tardan en aparecer los síntomas propios de la enfermedad. Por eso es una enfermedad que afecta al adulto mayor, que aparece en edades mucho más avanzadas, ¿sí? Y también hay una importante cuestión que es
que varía mucho en la clínica y cómo va progresando cada fase según sea el paciente. Varía de paciente a paciente. Bien. También existen factores genéticos. Hay un grupo que es un 10% que es justamente la forma familiar y el otro, la mayoría, el 90% que es justamente la forma esporádica que aparece durante el, el transcurso de la vida del sujeto, pero siempre bajo la misma premisa. Siempre tiene que existir este depósito de proteínas anómalas que comienza décadas antes a depositarse y continúa depositándose hasta que aparezcan los primeros síntomas y como continúan depositándose, una vez que aparecen las primeras fases, después siguen sucediéndose las restantes con síntomas más graves, porque como dije anteriormente, cuanto mayor sea la acumulación de estas proteínas, mayor va a ser la clínica de la enfermedad. Bien, bueno, en este pequeño porcentaje, en este grupo resiliente se encontraron estas células que hacen justamente, que tienen esta función de proteger un poco más el depósito de las proteínas y por lo tanto que los síntomas no aparezcan o que tarden más en aparecer o que, mejor dicho, como resultante en los estudios post-mortem, en los estudios póstumos, estos pacientes presenten depósito pero no hayan presentado justamente síntomas. Otra cuestión importante, ¿qué pasa con, este es un grupo que es un porcentaje reducido, pero qué pasa con la mayor parte de los pacientes con enfermedad de Alzheimer que comienzan los síntomas y luego se van sucediendo conforme avanza la enfermedad las diferentes fases? Uno de los puntos importantes, así como hay factores de riesgo, hay factores protectores, ¿sí? Que son justamente implementar hábitos saludables. Es el control de todos los factores de riesgo cardiovasculares, evitar caídas y dos puntos importantísimos que uno de ellos es justamente el aprendizaje, mantener los estímulos, mantener al cerebro estimulado, que aprenda cosas, siempre en forma progresiva. Aprender cosas, por más que parezcan muy simple, el cerebro tiene plasticidad, hay una neuroplasticidad. Hay que aprovechar este factor como punto para lo que es tratamiento no farmacológico y estimular al cerebro aprendiendo gradualmente, primero con cosas más simples y luego ir complejizándolas más a medida de que el paciente pueda y a medida que el paciente se sienta cómodo. Cuando va aprendiendo cosas y va viendo que puede realizar dichas actividades, va a sentirse más autoválido, ya que es una enfermedad en las últimas etapas discapacitante, ¿sí? Bien, otro de los puntos importantes, además de lo que es mantener activo el cerebro, estimularlo, aprender cosas nuevas. Otra cuestión importante es la sociabilización, ¿sí? Que el paciente, es bastante común que el paciente, a medida de que van transcurriendo las fases de la enfermedad, comienza a aislarse. Importante socializar, cada actividades, existen hospitales de día, también no solamente delegar en hospitales de día, sino compartir tiempo con personas queridas, con la familia, con los amigos, con las personas que actúan como cuidadores, ya sea externos o los cuidadores que forman parte de la red de contención familiar. ¿Sí? Todo estos son hábitos saludables que ayudan justamente a lo que es el tratamiento no farmacológico, a tratar de que cada una de las fases, que sí, que siempre que comienza la primera fase, es el fenómeno todo o nada, se van a ir sucediendo las restantes, pero dentro de lo que es el tratamiento, lo que es importante preservar es que cada fase sea lo más prolongada posible para evitar llegar a las últimas, que son las fases más invalidantes, son las fases en las cuales el paciente pierde autonomía, ¿sí?
Bien, continuando. Y por último, como conclusión, dentro de lo que es los casos más conocidos de enfermedad de Alzheimer, justamente se caracteriza por esta cuestión de el depósito de las proteínas anómalas, de cada después aparecen síntomas, mientras tanto van sucediéndose las décadas, esas proteínas comienzan a acumularse y son las responsables de la aparición de estos casos, ¿sí? Pero hay, según este estudio, un grupo reducido de pacientes, denominado por el estudio como grupo resiliente, en el cual contiene características de cuatro tipos de neuronas que actúan sobre estos depósitos para que durante lo que es la vida del paciente no presenten los típicos síntomas de la enfermedad de la demencia por enfermedad de Alzheimer, pero que después en estudios póstumos se evidencian que en los tejidos sí había en menor cantidad comparada con lo que es la población general de Alzheimer, pero en menor cantidad estas proteínas anómalas en los tejidos, ¿sí? Bien. Y no tienen los síntomas que son los más conocidos, los más evidentes de la enfermedad, que afecta todo lo que son las funciones cognitivas, orientación, memoria, funciones ejecutivas. También lo que me olvidé de comentar anteriormente, falta de reconocimiento de las personas por alteración de la memoria, desorientación, las funciones ejecutivas y las actividades de la vida cotidiana. Bueno, esto es, espero que haya servido, que haya sido útil la charla, ya que se trata de justamente una enfermedad que va progresando y que progresa justamente por este depósito de proteínas, ¿sí? A medida que, como bien dice acá, a medida que se van acumulando, va a ser mucho más severa la clínica que manifiesta este paciente, ¿sí? Pero bueno, es importante conocer que hay un grupo de personas que por tener estas características en determinadas células del sistema nervioso central, en determinados grupos neuronales, hacen que actúan sobre estos depósitos, con lo cual el paciente puede tener a lo largo de su vida ausencia de los síntomas típicos y conocidos de demencia por enfermedad de Alzheimer. Bueno, hasta aquí la charla del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y estaremos en contacto en las próximas charlas y por supuesto, como todos los jueves, continuamos con el espacio. Bueno, muchas gracias y que tengan buena tarde.